a abrir nuestras Biblias, hermanos. Yo quiero invitarles a abrir conmigo un pasaje muy revelador que casi nadie lo toma en cuenta, pero incluso hasta los comentaristas casi no hacen uso de ese versículo. No niego que hay otros que sí, pero en esta mañana yo quiero invitarles a que abran conmigo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 16 en sus Biblias. Y vamos a estar hablando acerca del conocimiento de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes tomamos inicio viendo cómo se llama esta temática que creemos que el Señor nos ha bendecido en el sentido de poder reconocer al Cristo más allá del Cristo histórico. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros, ¿qué les puedo decir? Cuántas cosas pasan frente de nosotros, delante de nosotros, de nuestros ojos, ¿verdad? Cuántas cosas hemos tenido por delante, pero muchas veces no las hemos valorizado, ¿verdad? Pasan delante de nosotros, ¿verdad? Y vemos, conocemos, pero en realidad no sabemos la verdadera sustancia o realmente el verdadero valor que tiene aquello que está pasando delante de nosotros. Por ejemplo, vieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué vieron al principio? Un carpintero, el hijo de María, hijo de José. Y era todo lo que veían. No fue hasta que comenzó el Señor a hacer milagros y a traer enseñanza que nunca antes la habían oído, la manera como la habían oído, que fue entonces que la gente despertó en ellos y decir: aquí estamos delante de alguien que es diferente, es distinto, nadie nos ha enseñado como Él nos ha enseñado, nadie habla con la autoridad como la que Él habla. Y entonces comenzaron a vislumbrar que estaban delante de alguien totalmente diferente. Aún más, hermanos, estando también en esa condición de ser el Hijo de Dios, predicando la palabra del Señor, para algunos, o diríamos para la gran mayoría, también estuvo velado y solamente vieron a Jesús humanamente, un hombre bueno, que no encontraban pecado alguno, que hacía milagros y que enseñaba, pero no lograban ver más allá de eso. Tan es así que el Señor tuvo que hacerles una pregunta: ¿quién dice el mundo? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y hasta los discípulos se enmudecían, no habiendo estado con el Señor. De repente más de alguien dijo: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento, otro que eres Juan el Bautista. Ajá, dijo el Señor, eso dicen ellos, pero yo te estoy preguntando a ti, que eres mi discípulo, pero ¿y ustedes? Y allí se enmudecieron. Solamente fue Pedro el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo, y aquí viene la importancia de la revelación, porque le dijo: en verdad te digo que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que es algo que ha venido de Dios, Pedro, y te lo ha alumbrado, te ha quitado el velo y has logrado ver por un instante quién es el que está con ustedes. Así que, mis hermanos, ¿por qué razón es que muchas veces no comprendemos o no apreciamos lo que tenemos muchas veces delante de nuestros ojos? Algunas veces, hermanos, porque carecemos de información. No tenemos la información suficiente para poder comprender o para poder valorizar. Y en otras ocasiones no estamos preparados.
Algo precioso está delante de nosotros, pero no discernimos, no estamos preparados. Y en otra ocasión no solamente no estamos preparados, sino que estamos tan ocupados en tantas cosas, el tiempo, o sea, nos absorbe la ocupación en tantas cosas que no nos queda lugar, no nos queda tiempo para reflexionar, para hacer un alto y reconocer lo que tenemos delante de nosotros. Esas son las razones. Y hay otras veces que no tenemos la madurez. No tenemos la madurez para entender. Y hay veces, hermanos, podemos estar escuchando palabras sabias, podemos estar escuchando enseñanzas que realmente valen la pena oírla, pero no tenemos la madurez. Y entonces es agua que cae y que fluye. Yo recuerdo hace poco, yo le decía a mi yerno, porque este año estoy estrenando yerno, hermano. Mire, ¿cómo ve usted? Estoy de estreno. Me va a durar todo un año el estreno. Que hace poco acaba de morir un servidor que yo lo conocí, hermanos, desde que comencé el ministerio. Estaba yo estudiando en el seminario, en el instituto, y tuve el privilegio de conocer a esta vida. Mi esposa y yo le conocimos, y fue alguien, hermanos, de esas pocas vidas que lo vimos totalmente consagrado, entregado al Señor como usted no tiene idea. Él estaba dispuesto, si era la voluntad de Dios, dormir en la calle, pero era la voluntad de Dios, él estaba dispuesto. Hermano, yo no he visto otra vida como esa, aparte tal vez de lo que he leído en los libros. Murió el año pasado. Él fue de inspiración para mí el predicar en los camiones. Yo anduve predicando en los camiones, en los mercados, en los parques. Hermano, cuando yo le digo hágalo, no piense que es una teoría, que su servidor no lo ha hecho. Hemos predicado en los hospitales, en fin, hermanos. Pero quien me inspiró fue esta vida que ya partió con el Señor. Pero una de las palabras que quiero decirles es que tenía tanta sabiduría, tanto entendimiento, escribía, y ¿sabe cuál es el problema? Nadie le entendía. Y yo creo que él se ha de haber sentido frustrado, porque a quien le escribía era pastores, a líderes. Y yo lo leía y yo decía, qué bárbaro, qué cosas las que el Señor le ha dado a este hombre. ¿Y saben qué, hermanos? Vivió, sirvió al Señor, murió, y pocos apreciaron lo que esa vida enseñó. Finalmente, quizás ese fue el ministerio que el Señor le dio a ese hermano, un ministerio que pasó sin que haberle visto. Pero aquellos que tenían entendimiento, hermano, le extrañan, porque sabían que allí había entendimiento. Entonces, estas son las razones de por qué nosotros no apreciamos muchas veces lo que pasa por delante. ¿Por qué estoy diciendo eso? Lo estoy diciendo por nuestro amado Señor Jesucristo. Porque, hermanos, hay veces oímos prédicas, enseñanzas, y las pasamos de largo y no entendemos lo que está sucediendo. Pero tiene que ver muchas veces con nuestro corazón. O estamos ocupados, o no tenemos la madurez, o realmente, hermanos, no tenemos el conocimiento para absorber aquella enseñanza. Es como cuando te están enseñando, ¿verdad?, un problema, problema matemático, y si tú no te aprendiste las tablas de multiplicar, por más que te hagan el gráfico y te expliquen al revés y al derecho, si no tienes la base, no vas a poder comprender. Y muchas veces, hermano, así sucede en el Señor. Pero bien, hermanos, yo ya me estoy deteniendo mucho. Quiero ver con ustedes, por eso, miren, esta es la razón de por qué Pablo hablaba acerca de que no debemos de conformarnos con el entendimiento que tenemos, sino que debemos de pedirle a Dios: Señor, amplíame más el entendimiento, quiero comprender. Vea, quizás antes de ir a Juan,
Vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. O sea, no agarres la forma que este mundo tiene, sino transformaos. Se da cuenta, Pablo está apelando a, hermanos, su intencionalidad, la suya, a fin de que usted pueda decir: Señor, amplíame el entendimiento. Más de lo que yo ya comprendí, Señor, yo sé que hay mucho más. Dice, no, transformado por, dice, de vuestro entendimiento, y dice, para que comprobéis, fíjese qué hermoso, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, pero ¿qué más? Hay una progresión, no sé si usted lo logra ver. Hay una progresión del conocimiento de nuestro Señor. Una que es buena. El niño nació, ¡qué bueno! Cristo anda sanando y predicando. ¡Ay, qué agradable es eso, saberlo! Tenemos esperanza. Pero Cristo murió, resucitó, y Él es Rey, y es digno de toda adoración. Eso es perfecto. Aleluya. Y necesitamos que Dios vaya alumbrando el entendimiento. Hoy sí. Vayamos a Juan, que es el texto que quiero compartir en esta mañana. Fíjese lo que dice aquí Juan. Él está hablando acerca de algo que sus discípulos no lo están entendiendo. Y el Señor tiene que aclararles que esa tristeza que van a pasar por el hecho de que Él va a morir, que no sea una tristeza permanente, porque después de que haya sucedido la muerte del Señor, va a acontecer algo grandioso. Y el Señor lo resume en el versículo 28, pero vea desde el versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Observe, versículo 28. Salí del Padre, he venido al mundo, pero ¿saben qué? Otra vez dejo el mundo y voy de donde vengo, y voy al Padre. Aquí les estaba revelando de que Él existía desde antes de haber nacido en Belén. Que Él realmente existía desde antes que le conocieran como el carpintero. Él está diciendo: vengo del Padre, estoy en el mundo, pero regreso al Padre. Amén, amén. Vengo, estoy y voy del lugar de mi origen. Y ese lugar del origen es el Padre. Entonces, hermanos, esto se conoce como el Cristo preexistente, que su origen es desde antes de que el mundo existiera. Cristo nuestro Señor ya existía. Entonces quisiéramos orar en esta mañana y pedir que Dios nos bendiga. Padre, te agradecemos en esta hora porque estamos conmemorando, Señor amado, el día en que murió tu Hijo, pero también resucitó. Amén. Nosotros somos tus hijos, humildemente, Señor, tus seguidores. Y damos gracias saber de que nuestro Señor no está muerto, no está en una tumba, sino que vive. Y porque Él vive, es que también nosotros tenemos de esa vida. Y por ello te damos gracias. Bendícenos con la enseñanza en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Veamos esa parte donde dice: salí del Padre.
Cuando Jesucristo nos dice salid del Padre, Él nos está hablando que su origen es eterno, porque el Padre es eterno. Por eso es que realmente, hermanos, menospreciaban y querían matar a nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo, por ejemplo, bueno, Él les dijo: ¿y ustedes por qué me quieren matar? ¿Qué cosa mala he hecho para que ustedes me quieran quitar la vida? Y entonces los fariseos, escribas, y le dijeron: ninguna, fíjese qué tremendo, ninguna cosa mala has hecho. Si aquí el único problema que tenemos tú y yo es que tú te dices ser el Hijo de Dios, y al hacerte Hijo de Dios te estás diciendo que tú eres Dios también. Por eso te queremos matar, porque es una gran herejía, una gran blasfemia. Pero ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Que Cristo demostró ser lo que Él dijo que era. Y lo demostró tantas veces que entonces, hermanos, solamente aquellos que sus ojos estaban vedados no podían comprender que Cristo venía desde la eternidad. Fíjese lo que el Señor dijo en Juan capítulo 17, hablando acerca de su preexistencia. En la oración sacerdotal, Él expresa palabras como estas. Versículo 5, Juan 17, versículo 5. Estamos hablando, mi primer punto de esta mañana se llama Cristo en la eternidad. Después vamos a ver el Cristo encarnado, pero hoy por hoy, para que usted tenga una estructura, ¿verdad?, de nuestra enseñanza, quiero ver el primer punto, y es Cristo en la eternidad. Él dijo aquí: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que, ¿qué dice? Que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 24, nuestro Señor sigue hablando de lo mismo, y Él expresa, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Y hermanos, vamos a ver la gloria del Señor, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mundo todavía no existía cuando tú, Señor, tu amor, el mío y el tuyo estaban unidos, uno solo, porque tú y yo somos uno solo. Amén. Es lo que estaba diciendo el Señor. Mis amados hermanos, aquí lo que realmente Cristo está diciendo, que aquellos que son suyos habrán de ver su gloria, una gloria eterna, y usted va a poder decir: verdaderamente tú eres el que había venido, Señor. Eso quiere, ese día, hermanos, su fe va a ser galardoneada, porque va a decir: no creí en vano, Señor, no creí en vano. Hoy veo el fruto de mi fe, de que verdaderamente ahora puedo contemplar tu gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, Dios aquí nos muestra por su palabra que la existencia del Hijo es desde antes. Desde antes. El profeta Isaías nos da a conocer, por lo menos, hermanos, tres maneras como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son eternos, pero que Cristo ha aparecido desde la eternidad. El profeta Isaías capítulo 57 versículo 15 nos dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Habita, ¿dónde habita? En lo eterno. Usted y yo no podemos decir eso. Usted puede dar una dirección y usted puede decir desde cuándo vive allí, y los que rentan dicen: bueno, yo no sé hasta cuándo voy a estar por aquí. Pero Cristo no, hermanos, dice que Él habita desde la eternidad, y Miqueas nos dice que sus salidas son desde el principio de los días. Yo no entiendo esa palabra. Dice: desde el principio de la eternidad.
la eternidad tiene principio. O sea, esto es para que lo deje a usted, hermano, pensando. Fíjese lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Pero mire, fíjese lo que dice de él. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que a Cristo usted no lo puede limitar, decir, ah, el que nació en Belén, ah, el hijo de María. Hermanos, eres más que eso. ¿Sabe quiénes tenían entendimiento? Los sabios que venían a ver al recién nacido. Ellos decían que había nacido el Rey. Aleluya. Así que, hermanos, Cristo lo que hace al identificarse es mostrar que Él ha estado y ha venido desde la eternidad. Un día el Señor confrontó a los fariseos, porque los fariseos lo cuestionaban. Y entonces el Señor les dijo, voy a responderles si ustedes me responden la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Por qué es que David habla del Hijo como que si fuera Dios? Porque del Hijo dice, oh Dios eterno, tu reino que es sempiterno. ¿Cómo es que siendo Hijo al mismo tiempo es Dios? Y los fariseos enmudecieron y no le respondieron. No lo sabemos. Ah, pues tampoco yo le voy a responder. Así que, mis amados hermanos, vemos y hay tanta escritura que nos muestra a Jesucristo viniendo desde la eternidad. Pero quiero hablarles también del Cristo que lo describe como el principio de toda la creación. Como queriendo, no como creyendo, sino mostrando que Cristo, hermanos, ha existido desde antes de la creación y Él es el principio de toda creación. Todo cuanto existe, su origen está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto existe. El Padre, hermanos, dice, porque alguien dice, y hay películas que dicen, y en el principio no había nada. No, espérate, la Biblia no dice así. En el principio había alguien que dijo, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Así que en cuanto a esto no existe la nada, porque el principio, hermano, es siempre nuestro Señor. ¿Cómo comienza Génesis capítulo 1 versículo 1? En el principio creó Dios. Entonces, ¿en quién creó Dios las cosas? En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que todo lo que Dios hizo fue crear. Pero ¿dónde lo creó? No lo creó de la nada. Lo creó en el principio. El principio es el fundamento de haber creado todas las cosas. Vea lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos. ¿Cuáles son los orígenes de los cielos y de la tierra? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Aleluya. Cuando fueron creados, ¿cuándo? El día. Lo que sucede es que nosotros medimos las cosas con el tiempo, el día, la hora. Pero, hermanos, el Cristo preexistente no tiene día. No hay sol que salga ni que se le oculte. Él está en la eternidad. Usted dice, bueno, ahorita son las 11:14 porque el sol está por aquí, porque el tiempo nos va midiendo y hoy es domingo. Pero, hermanos, salga del espacio. Salga un ratito del espacio. Sé que no puede, pero si pudiera. Usted diría ya, ¿y aquí qué día es?
¿Y la hora de aquí qué hora es? No hay nada que te lo mida, porque estás en la eternidad. No sé si me captan. Pero tú, como estás bajo el sol, y aquí bajo el sol, pues todo es vanidad, todo se mide, todo se cuenta. Pero arriba del sol, hermanos, está el eterno. Y Cristo, en Cristo fueron creadas todas las cosas, porque Él es el principio y es aquel día. Vea, escritura que nos habla acerca de Cristo. Colosenses, creo que esta escritura es la más reveladora, hablándonos del Cristo preexistente. Alguien me preguntará, hermano, ¿y por qué la enseñanza de este día? Para que tus ojos dejen de estar viendo solamente al Cristo histórico, y tu estilo de vida y tu manera de servir cambie, y que te des cuenta que tú le estás sirviendo no al Jesucito, no a aquel que murió, que tuvo misericordia de ti. Porque miren, hermanos, podemos quedarnos con el Cristo solo del disfrute, podemos quedarnos con el Cristo de solo al que le sacamos beneficio. Me perdona, me cuida, me protege, me tiene, me lleva. ¿Qué más, hermanos? Me da. Me sana. Pero ese es el Cristo. ¿No es cierto que ¿qué hace el hijo cuando está con su mamá? Mami, dame, papi, dame. Natural. Pero, hermanos, cuando tú logras ver que ese Cristo es más que eso, tu vida trasciende un poco más, porque te das cuenta que estás amando, sirviendo a aquel que es el eterno. Amén. Por cierto, ¿sabían ustedes que los judíos así le dicen al Señor? El eterno. Ellos han trascendido más de lo natural. El pueblo judío reconoce, no saben cómo llamarle. Le pueden llamar Adonai, pero como no saben cómo pronunciar el nombre de Dios, lo que le llaman es el eterno, el que siempre ha existido. Amén. Pero vea la creación de las cosas. Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos habla de Cristo y nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora observe esto, hermanos, esto es clave: el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado. Observe con cuidado, esta es la preexistencia de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas. La creación son cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y además, iglesia amada, usted debe de entender esto: no el pastor, no una iglesia, no una denominación, sino Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, iglesia amada, o cristiano, creyente, hijo de Dios, para que Cristo sea la preeminencia en tu vida y en todo. Amén. Es el Cristo preeminente. En cuanto a la creación, Él es el principio, el principal de toda la creación. ¿Para qué? Para que Él tenga la preeminencia. Todo lo que ha sido creado saliendo, originándose de Él. Por lo tanto, es de Él y es para Él, para la gloria de Él. Si tú no sabías por qué naciste, si tú no sabías por qué estás aquí,
Dios te muestra un propósito. Tú naciste por medio de Él, por Él y para Él. Amén. Gracias, Señor. Porque todas las cosas fueron creadas así. Ay, hermano, pero ¡qué exclusividad! ¿Y saben qué, hermanos? Dice Cristo, Jesús dice, el Padre me ha dado todas las cosas. Todo me pertenece a mí. Y al final de los tiempos, el Hijo le regresará al Padre todas las cosas. Pero hoy por hoy, todo cuanto ha sido creado, todo es sustentado, sostenido, y todo depende de Él, por Él y para Él. Así dice la Escritura. Lo tercero que quiero ver con ustedes es que ese Cristo eterno, ese que fue creado desde antes de la fundación del mundo, que es el principio de la creación, se llegó la hora de venir al mundo. Y entonces Cristo decía, salí del Padre. Estamos hablando de Juan capítulo 16, versículo 28, que es el texto de donde partimos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. He venido al mundo. Cristo introducido a este mundo con un cuerpo. Y decíamos el viernes cuál era la razón de por qué tuvo que tomar carne. Es que no había manera, amados hermanos, de poder purificar el pecado, de poder más bien limpiarnos del pecado, que alguien con sangre limpia, sin pecado, con alguien con un cuerpo sin defecto, porque el Cordero tenía que ser sin defecto. Y Cristo es el Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo y que no tiene ningún defecto. Y dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5, hablando del que ha venido al mundo. Dice la Escritura, por lo cual, versículo 5, Hebreos 10, 5, aquel que es preexistente, que siempre ha existido, ahora, hermano, es introducido para venir al mundo. ¿Y cómo viene? Bueno, el Señor lo ha preparado, el Padre lo ha preparado todo para que sea efectiva la obra de la encarnación de Cristo. Por lo cual dice, entrando en el mundo, ¿quién? Aquel que es preexistente. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Decía, Señor, ya los holocaustos ya no te agradaron. Los holocaustos ya no hacían la obra efectiva. ¿Por qué? Porque la gente había agarrado de manera religiosa el traer ofrendas, sacrificios, y había un momento en el que el profeta revelaba el corazón dolido del Padre cuando decía, estoy hastiado de las fiestas que ustedes me celebran, estoy cansado de los holocaustos que ustedes me traen, ya no quiero nada de eso, porque el corazón de ustedes está lejos de mí. Ustedes me traen alabanza, ustedes me traen cosas, pero su corazón está lejos de mí. Ya no quiero más holocaustos. Esos holocaustos ya no son efectivos, ya no logran quitar el pecado del mundo. Entonces Cristo dice, Señor, holocausto ya tú ya no quisiste, mas me preparaste cuerpo, para que se cumpla lo que dice la Escritura, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Entonces Él viene en carne
Y aquí es donde ha habido una ceguera, y aquí es donde ha habido una deformidad. Hermanos amados, yo les suplico en el nombre del Señor, cuiden sus hijos, los que tienen padre. Sean celosos, sean vidas que estudien la palabra y le enseñen la palabra a sus hijos. Y enséñenselas correctamente, porque hermanos amados, a Cristo se está haciendo deformado, como siempre se ha deformado. Pero hoy sabían ustedes que están diciendo que Cristo es gay también, que Él ama a los homosexuales y que Él también es. ¿Sabían ustedes de que anda una película deambulando donde se presenta que Jesús y Juan, el discípulo amado, tenían que ver? Pero ya en aquel entonces, hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo murió, se comenzó a deformar. Algunos decían, en realidad Jesús, algunos llegaron a decir, no existió, es un espíritu nada más. Otros decían, no, pues vino en carne, pero la carne no sirve, lo que realmente sirve es el espíritu, decían los gnósticos. Por lo tanto, mis amados hermanos, tú debes de tener la correcta interpretación y el correcto conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, para que le demos el valor, para que le sirvamos, le amemos y reconozcamos que realmente, hermanos, Cristo es más que el Cristo histórico. Primera de Juan capítulo 4 nos habla aquí en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esa es de Dios. Pero todo aquel que piensa que Cristo no vino en carne, esos son anticristos, decía Juan. Entonces, ¿qué sucedió? La preexistencia, el verbo, la palabra, llegó y se hizo carne. Y como bien dijo Juan, habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y también de verdad. Pero hermanos, ese verbo, ese Cristo preexistente que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como dice Juan, habría de padecer. Por eso se le preparó cuerpo, por eso se le puso sangre. Entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo, no el hombre, hizo que María concibiera. De paso quiero aprovechar, ahí andan diciendo que el Espíritu Santo es el esposo de María, otra deformidad. Otras deformidades, hermano. Por eso es que usted necesita ser una vida estudiosa de la palabra. Yo quisiera que usted me prestara más tiempo entre semana, pero como no quiere, porque tengo tanto que decir, hermanos. Se está diciendo, hermanos, que si hay un padre, hay una madre. Y si hay un padre y una madre, hay un hijo. Y por ahí se van. Son desviaciones de la verdad. Y debemos de tener mucho cuidado. Bueno, aquí en Primera de Pedro nos habla de el Cristo preexistente, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese qué hermoso, dice, sabiendo, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿cómo hemos sido rescatados? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo.
Hermanos amados, la muerte, el padecimiento de Cristo, ya todo eso estaba predestinado. Hay una institución muy respetada mundialmente. Se conoce como la alta crítica. La alta crítica es una institución, hermanos, que revisa libros, los que escriben, y entonces, como es una asociación, una institución, ellos dictaminan al final si aquello realmente es verdadero, es falso o es cuestionable. Y lo que ellos dictaminen, eso es lo que debe de creer toda la sociedad. La alta sociedad de la crítica, la alta crítica se llama. Y entre ellos han dicho de que el Cristo que murió en la cruz fue un mal cálculo de Cristo. No. Cristo no calculó bien, que Él venía para ayudarle a la humanidad, abrirle el entendimiento, y que Él se creía el Hijo de Dios, y que Dios en verdad le habría de dar la victoria para conquistar al mundo y que el mundo cambiara, pero que le salió mal, y que entonces lo agarraron, y como era un Cristo revolucionario, lo mataron. Ay, hermanos, eso se conoce como desviaciones de la verdad. Este Cristo ya estaba predestinado. ¿Cómo había de morir? Es más, Él sabía que habría de morir en una cruz. No lo iban a ahorcar, no lo iban a apedrear, no lo iban a ahogar, no le iban a dar veneno. Dice, habría de morir en una cruz y que resucitaría al tercer día. Cristo lo sabía, hermanos. Así que no estamos hablando de un Cristo natural, sino de alguien que es más allá de lo natural. Fíjese, dice, sino con la sangre preciosa, sin mancha, sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Juan, teniendo este mismo entendimiento, escribió en Apocalipsis la visión que él tuvo en el cielo, capítulo 13, versículo 8, cuando él veía al Cordero que había sido inmolado desde el principio del mundo. Dice la Escritura, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, hermanos, ¿a qué venía Cristo? Cristo venía, por eso se encarnó, por eso tomó forma. Él vino para rescatarnos. Pablo se lo dijo claramente a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Mire, hermanos, si usted no sabía que Cristo es Dios, subraya, aquí tiene un versículo claro. Hay por lo menos 7 versículos claros, de una manera diáfana, donde se habla de que Cristo es Dios. No un diosito chiquito, mediano, no, es Dios. Este es uno de ellos. Porque hay un solo Dios. Aleluya. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese Dios? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se ha dado testimonio a su debido tiempo. Hermanos, se está diciendo de que Cristo vino, se entregó para ser nuestro rescatador, sabiendo que fuiste rescatados, dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado para beneficio de nosotros. Hermanos, Cristo rescatándonos, su obra. Regresemos a San Juan, capítulo 16.
porque veamos el regreso. Versículo 28, salí del Padre. ¿De dónde? De la eternidad. Salí del Padre como el principio de toda creación, y he venido al mundo. El Padre le preparó cuerpo para poder estar en este mundo. Pero se llega el día cuando dice, otra vez dejo el mundo y voy de regreso de donde vine. Vengo del Padre. La palabra nos habla, hermanos, de que Él habría de regresar. 2 días, fíjese lo que sucedió después de que le habían crucificado. Hay un pasaje muy revelador, Lucas capítulo 24, porque después de que fue crucificado, murió, hermanos, urgentemente le llevaron a sepultarlo, porque no querían, hermanos, que se hiciera este sacrificio en el inicio de la Pascua. Recuérdese que los judíos cuentan los días desde el momento en que el sol se oculta. Y entonces nuestro Señor murió allí prácticamente como 3, 4 de la tarde. Y entonces apuraron todo, prepararon el cuerpo a la ligera. Por eso es que María Magdalena y las otras Marías, hermanos, el día siguiente venían para prepararle, para ponerle, ¿cómo se dice? Ungüentos. Porque la costumbre es que los cuerpos tienen que prepararse y ponerse de ungüento, y ellos no habían terminado de preparar, que entonces llegaban a visitar la tumba. ¿Por qué? Porque todo se hizo rápido. Pero lo que quiero llegar es que el día tercero, la tumba no pudo retener a mi Señor. Él se levantó de allí, mis hermanos, con poder, resucitado, con un cuerpo ahora glorificado, un cuerpo distinto, ya no con aquel cuerpo, hermanos, sino con un cuerpo diferente. ¿Qué tan diferente? Tan diferente que podía atravesar las puertas, tan diferente que podía atravesar las paredes. Un cuerpo glorificado. Un día tú vas a tener uno como ese. Hoy por hoy no trates de abrir la puerta sin pasar la puerta, sin abrirla con llave. Pero hermanos, Lucas capítulo 24 revela cómo el primer día de la semana, es decir, domingo, por eso es que celebramos el domingo, hermanos, la tumba donde Cristo había sido enterrado estaba vacía, pues Él ya había resucitado. 2 ángeles se le aparecieron a María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Eso lo pueden ver del 1 al 12. Cristo resucitó. Y en ese mismo capítulo nos aparece, hermanos, que 2 de sus discípulos tuvieron un encuentro revelador con el Señor. 2 de estos discípulos, entre ellos uno que se llamaba Cleofas, iba discutiendo sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Cuando se le apareció nuestro Señor, y estando con sus ojos vedados, pues no lo reconocían. Esto está en Lucas 24. Déjenme llegar aquí rapidito. Ya estamos terminando, hermanos. Aquí en Lucas capítulo 24, desde el versículo 18 hasta el versículo 24, estaban estas 2 vidas discutiendo, camino a Emaús. Pero entonces apareció el Señor y les dijeron: oigan, muchachos, ¿y qué pláticas son las que ustedes tienen? Nada, le dijeron. El mismo Jesús resucitado. ¿Qué pasa? ¿Qué discuten? No, le decían, que resulta que murió nuestro maestro. Ajá, cuéntenme, síganme contando. Nada, le decía, que nos había dicho de que iba a resucitar el 3er día, y hoy es el 3er día. Pero este que está aquí no me cree. Y entonces, ajá, ¿y qué pasa? No, pues aquí estamos discutiendo. Versículo 25, por favor, hoy sí quiero tomar su atención.
Entonces Él les dijo, ¿se da cuenta, hermanos? Cuando se está vedado, podemos tener algo precioso delante de nosotros y nosotros no verlo, no apreciarlo, tomarlo como cualquier cosa. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde el Antiguo Testamento, aleluya, comenzó a hablar del Cristo preexistente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Cómo Moisés hablando de Cristo? ¿Cómo Jeremías hablando de Cristo? Daniel hablando de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es un testimonio del Cristo preexistente. Cristo aún no había nacido cuando los profetas que tenían más entendimiento hablaban del Espíritu de Cristo, del Espíritu eterno y preexistente. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que Él iba muy lejos, más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados, qué hermoso, que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¡Aleluya! Mas Él se desapareció de su vista. Se les reveló lo que no habían contemplado y visto. Ahora, hermanos, el Señor comienza a declarar que el Cristo preexistente debe de regresar y de volver. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí en Lucas capítulo 24 versículo 50 dice, y los sacó fuera. Cristo sale con sus discípulos. Ha llegado la hora, hermanos, de ascender. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba. ¿De dónde? De donde Él es. Marcos capítulo 16 versículo 19. Créanme, hermanos, ya terminamos. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo. ¿Y qué dice la palabra? Y se sentó a la diestra de Dios. Hechos capítulo 1. ¿Qué sucede? Vino del Padre, pero ahora, después de estar en el mundo, Él regresa. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 1, dice la Escritura, hermanos, que el Señor, habiendo estado con sus discípulos, también los bendijo, les habló últimas palabras, pero el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, ¿qué? Fue alzado, Hechos 1:9, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos
2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido, ¿qué, hermanos? Tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, hermanos. Nuestro Señor, volviendo, pero Él nos dio una promesa: he aquí que yo estoy con vosotros, aleluya, todos los días hasta el fin. Pongámonos de pie. Una pregunta: ¿qué se quedaron haciendo los discípulos después que Él se fue? Cuando entendieron que el Cristo preexistente regresaba y que todas las cosas fueron hechas por Él y que todo depende de Él y que todo es para Él, ¿qué se quedaron haciendo? ¿Sabe qué se quedaron haciendo? Lucas dice que ellos, después de que vieron que el Señor fue alzado, ellos entendieron que el Señor estaba con ellos. Porque dice la Escritura, Lucas 24:52, ellos después de estas cosas, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No se quedaron para decir: bueno, ya el Señor ya se fue, ya nos abandonó. Sabían de que la presencia del Señor continuaba con ellos. Marcos, ¿qué nos dice, hermanos? Que ellos salieron. Por favor, Marcos 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué se quedaron haciendo ellos? Y ellos saliendo, no solamente se quedaron alabando al Señor en la iglesia, no solamente se quedaron celebrando la resurrección del Señor, sino que dice que ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Y sabe quién les ayudaba? El Cristo preexistente. Ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Nuestro Cristo, nuestro Señor, ha resucitado. ¿Qué hace la iglesia? Darle gloria, alabanzas, reconociendo el señorío del Señor, pero también atendiendo la encomienda. Esta encomienda no es solamente para el pastor, es para ti que me estás escuchando. Llevando el Evangelio, ganando discípulos para la gloria del Señor. Amén. Padre, queremos agradecerte en esta hora, porque ciertamente, Señor, tú dejaste tu trono de gloria, lo dejaste todo, Señor. Tan es así que tu palabra dice que siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos, para bendecirnos, para salvarnos, para que ahora nosotros vivamos no solamente agradecidos por el perdón de nuestros pecados, no solamente agradecidos porque nos has dado la vida eterna, sino también para que te sirvamos, para que te honremos, para que no solamente nos quedemos con el Cristo que murió, sino que también nos quedemos con el Cristo que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Señor, que tú encuentres un pueblo entendido, que tú encuentres un pueblo, Señor, cuyo entendimiento, Señor, ha sido iluminado para que pueda vivir y existir para aquel que vive y existe eternamente. Señor, nosotros en este día celebramos aquel que vive, aquel que venció la muerte, aquel que venció la tumba. Celebramos este domingo, Señor, y hemos celebrado esta semana conocida como la Semana Santa, pero es para celebrarte a ti, para conmemorar el día, Señor, que viniste a este mundo para cumplir el ministerio de salvación, pero que has resucitado y que ahora estás a la diestra del Padre. Nosotros celebramos, Señor, al Cristo no clavado en la cruz, sino aquel que resucitó y que vive eternamente. Amén